Bueno, tengo el teléfono al reverendo Mario Fumero, desde la capital de la República. Lo he llamado porque hay un tema de mucho interés y lo hago como una reflexión porque en el pasado, en escuelas de los United States of America, a alguien se le ocurrió sacar la Biblia y han pasado un sinnúmero de circunstancias que yo recuerdo, porque el niño ya no quiere que escuche la palabra de Dios a través de la Biblia. Ahora mismo en Honduras se está promoviendo en el Congreso la lectura de la Biblia. Yo lo considero, en mi concepto personal, algo de muy buenas costumbres y algo muy bueno. Reverendo Mario Fumero, sobre el tema, ¿qué opina usted? ¿Es bueno que se incluya la lectura de la Biblia en las escuelas con los niños? Buenas tardes, gracias por atenderme. Buenas tardes, buenas tardes. Mira, la Biblia es un libro universal, es un libro de texto, es un libro que contiene historia, contiene moral, contiene relatos. Es un libro muy rico, quizás la obra maestra de toda la literatura del mundo. Sería absurdo que en un centro educativo podamos estudiar los libros de los grandes escritores como Don Quijote de la Mancha, Doña Bárbara y todas esas personas literarias, y estudiemos historia, filosofía griega y no podamos incluir la Biblia como un libro de texto normal, sin un enfoque religioso, pero sí con un enfoque histórico y de valores morales y éticos. Cuando hablamos de usar la Biblia como materia educativa, estamos añadiendo un libro de vital importancia a nivel mundial y principalmente a nivel de los países que dicen ser cristianos. Leer la Biblia no es hacer religión, es hacer cultura, es ampliar conocimiento, es despertar la inquietud de los jóvenes para que en vez de buscar cosas satánicas y destructivas, puedan encontrar cosas positivas y edificativas. Yo creo que el problema está no en que se lea la Biblia, sino en que se trate de adoctrinar por medio de la Biblia. La Biblia es un libro de mucho valor, de mucha enseñanza, de mucha historia, y como tal debe estar incluido dentro de los círculos educativos, como está la teoría de Darwin, como están los libros de Max y Lenin, como están los libros de filosofía, porque al fin y al cabo es parte del conocimiento básico que formará nuestro patrimonio cultural como sociedad. Inclusive debo recordar que hay temas como por ejemplo la educación sexual, que también ha sido vista como un tabú dentro del estudio en las escuelas, reverendo Mario Fumero. Sí, el problema de la educación sexual es que hay dos puntos de vista. Uno es el biológico y otro es el ideológico. El punto de vista biológico es valible. El punto de vista ideológico no es aceptable. Es igual que la Biblia. Enseñar la Biblia como libro que tiene un bagaje ético, moral e histórico es correcto. Tratar de usarla dentro de un aula de clase para guiar a los estudiantes hacia una iglesia u otra iglesia sería incorrecto. El Estado es laico, pero no profano. El Estado tiene que defender los valores de la familia y los principios de la sociedad sobre la cual se ha fundamentado, que radica en los valores cristianos. Casualmente, el derecho romano y el derecho gubernamental se fundamenta en gran parte dentro de la Torah, o de lo que denominamos los principios bíblicos de los mandamientos de Moisés. Por lo tanto, estudiar la Biblia no es hacer religión, estudiar la Biblia es hacer cultura. Ahora bien, enfatizar y dogmatizar la Biblia para un fin determinado sí se convierte en religión. Ahora, hay muchos padres de familia que debo decirle que son quisquillosos, y para mí leer la Biblia, como usted lo ha dicho, es parte inclusive de la propia cultura, idiosincrasia de un país, de personas, de familia, que es bien importante, y le ponen demasiado pero a este tema, reverendo. Es que hay un conflicto, existe versión. Mira, la Biblia es una,
pero hay diferentes versiones. Está las versiones bíblicas de la Iglesia Católica, como es la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, y la versión evangélica, que es la Reina Varela, 1909 y 1906, y la de Dios habla hoy. Pero no importa qué versión de Biblia sea, la diferencia entre la Biblia católica y evangélica solamente radica en que en la Biblia católica hay unos libros extras en el Antiguo Testamento que tampoco se pueden descartar como que no tienen un valor histórico. El Nuevo Testamento evangélico y el Nuevo Testamento católico es idéntico, no hay cambio. Sea una Biblia católica o una Biblia evangélica, dice lo mismo, quizás con un vocabulario un poquito diferente, pero siempre el sentido de ética, el sentido de valores y el sentido de moral sigue siendo el mismo. Los principios no cambian, lo que cambia es la forma en que expresamos esos principios. Sí, entonces comparte usted de que se debe dejar y que se debe emocionar y aprobar una ley como esa donde se permita que los niños puedan escuchar en las escuelas palabra de Dios, porque un día usted me dijo, en Estados Unidos sacaron la Biblia de las escuelas y ahora suceden matanzas, ahora hay tanta violencia, reverendo. La Biblia tiene los valores de la familia. La Biblia tiene los valores morales, la Biblia tiene los valores sociales. La Biblia da el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Creo que en las escuelas hay que leer y enseñar la Biblia desde el punto de vista práctico, no dogmático ni religioso. Que el estudiante sepa que la Biblia tiene 66 libros hechos por 40 autores en épocas diferentes, que se conozca la historia del origen de la palabra de Dios, el fin y los principios de la palabra de Dios, y lo más importante, los valores de la palabra de Dios en cuanto a la vida, a la familia, al prójimo y a la conducta humana para no ser personas corruptas. Por lo tanto, enseñar la Biblia desde una perspectiva solamente técnica o educativa no tiene ningún problema, porque al fin y al cabo la persona, al conocer la palabra, ya buscará aquella iglesia que satisfaga sus inquietudes. Pero no vamos a enseñar doctrina, queremos enseñar el valor del texto bíblico en su complejidad, como estudiamos el libro de Cervantes, del Quijote, o como estudiamos la filosofía de Homero, de Sócrates o de Platón. En fin, el estudio de la Biblia debe ser un complemento a todos los demás libros que se estudian dentro de un plan educativo. Perfecto, agradezco mucho su ilustración, reverendo Mario Fumero. Es bien importante que la familia, que el padre de familia sepa y conozca la postura de algunos hombres líderes en el país como el reverendo Mario Fumero. Gracias, don Mario. Gracias.